Bueno, buenos días. Queremos daros la bienvenida a este congreso que hemos llamado ¿Qué es comunismo? Nos gustaría, en primer lugar, desde la organización, agradecer por su colaboración a todas las personas que, bien a título individual, bien como miembros de asociaciones, han ayudado desinteresadamente para que este congreso fuese posible. Queremos dar las gracias particularmente a las asociaciones de estudiantes, Puño y Letra, UHP, 1 de Mayo, Contrapoder, a la Carlos Marx, a la Carlos III y también a estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid. Queríamos también agradecer al Decanato de la Facultad de Filosofía por su colaboración, así como al Departamento 4, también llamado de Teoría del Conocimiento, Estética e Historia del Pensamiento. También queremos dar las gracias, por último, a la Fundación de Investigaciones Marxistas y a Viento Sur. En segundo lugar, me gustaría también desde aquí constatar la distancia que en efecto existe entre el proyecto originario de este congreso y el congreso que hoy damos comienzo. Y decimos esto por dos razones. La primera es por no haber podido hacer realidad una mesa dedicada precisamente al papel de la mujer en la historia del comunismo. La historia de los partidos comunistas y la historia de los partidos comunistas y el comunismo en general ha sido muy injusta con las mujeres, cuyas indiscutibles presencia, trabajo político y militancia comunista han sido históricamente poco valoradas. Lo mismo ha ocurrido con las mujeres dirigentes comunistas, muy pocas y muy marginadas. Y lo decimos en segundo lugar porque desearíamos poder decir de este congreso lo mismo que puede decirse de su comité organizador, a saber, que está en su mayoría compuesto por mujeres. Agradecemos, sin embargo, a todas aquellas mujeres que declinaron, sin embargo, nuestra invitación y que están presentes en este congreso por el lugar que ocupan en la historia comunista. En tercer lugar, queríamos abrir este congreso citando un texto de la redacción de la revista Comunismo. Es un ejemplar del año 77-78, cuya vigencia, pasados más de 30 años, no ha hecho sino fortalecerse conforme se ha ido agudizando la insostenibilidad del sistema capitalista. El texto se llama la redacción ¿Por qué comunismo? El marxismo es la práctica de la revolución socialista, una revolución dirigida a destruir desde sus raíces el aparato de Estado de la burguesía y a poner todo su orden social allí donde debe estar, en el basurero de la historia. Pero decir revolución es decir comprender, explicar, criticar y, sobre todo, debatir pacientemente. Tal es la tarea del comunismo. Nada hay tan baldío como hablar de crítica y explicación en abstracto, sin referencia a las luchas de los trabajadores. El debate, que no tiene por misión hacer avanzar, desde múltiples vías, al movimiento obrero, es un puro ejercicio intelectualista. Las luchas del movimiento obrero están nuevamente en alza, y esto hace aún más urgente la reflexión sobre ellas. Las luchas están en alza porque la sociedad capitalista ha vuelto a entrar en profunda crisis. La crisis económica, que no cesa desde largos decenios de prosperidad, es el más rotundo mentis práctico a los ideólogos de la sociedad industrial que habían decretado la radical falsedad de las profecías revolucionarias del marxismo. Otra vez más, con testaruda necesidad, ante nuestros ojos, se renueva el espectáculo irracional de una sociedad que no se basa en la satisfacción de necesidades sociales, sino en el beneficio privado. Y un orden económico que no puede subsistir sin acrecentar la explotación de los trabajadores, tanto de los países atrasados como de las metrópolis imperialistas. Hoy como ayer, para que el capitalismo pueda vivir, la suerte de los trabajadores tiene que empeorar. Esa es la trágica y falsa ecuación. La crisis no se limita al terreno económico, se traduce al plano político, en el terreno de la ideología y de la vida cotidiana. El Estado y las instituciones políticas de la burguesía muestran una faz cada día más abiertamente represiva. Los intentos de un rearme ideológico y moral son consecuencia de la situación de acoso en que, desde distintas perspectivas, se hallan las certezas eternas del capital. La vida cotidiana es la ciudad, dormitorio o cárcel, el caos de los transportes, la polución y la destrucción del entorno, la escuela cuartel, la miseria moral y sexual, las diversiones embrutecedoras que ayudan a soportar un nivel de vida carente de relaciones humanas y progresivamente falta de sentido. La burguesía está en crisis. Los trabajadores deben ser capaces de ofrecer la alternativa que nos abre las puertas de una sociedad nueva y diferente, la sociedad socialista.
la sociedad de los hombres y las mujeres libres. Es decir, una alternativa de sociedad radicalmente distinta de la hasta el momento ofrecida por los modelos estalinistas, sus sucedáneos y sus derivados al movimiento obrero, a la inmensa mayoría. También esas fórmulas están en profunda crisis. Hoy, toda alternativa política que no implique, junto con la explotación de los capitalistas, una verdadera lucha por las más amplias libertades democráticas, por su ejercicio real en la resistencia al socialismo, carece de fuerza de arrastre, carece de atractivo para los trabajadores. Las luchas anticapitalistas y antiburocráticas no encontrarán eco si no significan también unas libertades 100, 1000 veces superiores a los recortados derechos humanos que ofrecen los más democráticos estados capitalistas. Tal es la situación en que aparece nuestro comunismo. Somos bien conscientes de que ni podemos, ni queremos, ni tenemos recetas de salvación que ofrecer. Contamos con un par de certezas básicas. Que la crisis actual va a poner a la orden del día la aparición de fenómenos revolucionarios en distintos lugares y que solo la destrucción del Estado burgués podrá resolverla definitivamente a favor de los trabajadores. Pero más allá, todo está por discutir. Lo está también la comprensión práctica de esas certezas. Por eso, el comunismo quiere estar abierto a la discusión de todos, absolutamente todos los temas que hoy preocupan a los trabajadores. Libertades democráticas y democracia de los consejos, división sindical y autoorganización de la clase obrera, opresión nacional y luchas por la liberación de la mujer, críticas de las tradiciones moralistas en el seno de la clase obrera, arte, deporte, ecología, sexualidad. Sobre todos estos temas y otros muchos, queremos abrir un debate, queremos dar la palabra y tomarla. Pues bien, en este tomarla, a mí me gustaría tomarla para darle inmediatamente a los ponentes que se hallan hoy aquí con nosotros, en esta primera mesa de comunismo y economía. En primer lugar, cederé la palabra a mi derecha a Joaquín Arriola. Él fue profesor de Economía Política en la Universidad del País Vasco entre 1989 y 1995, así como investigador de Baquear. Asimismo, ha sido docente en las universidades Pierre Mendès France y Stendhal de Grenoble, en la UAS de la República Dominicana y en la UCA de El Salvador, donde dirigió una escuela sindical centroamericana. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran La globalización o la razón del más fuerte, Crisis o Big Bang, La crisis del sistema del capital, qué, cómo y para quién, y el recientemente publicado en Italia este mismo año, El despertar de los cerdos, que esperamos pronto su publicación en España. A mi izquierda, Xavier Rizabalo, que acaba en segundo lugar, es profesor titular de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte desde hace casi 20 años Economía marxista en asignaturas como Estructura Económica Mundial, así como también en asignaturas específicamente formuladas como Análisis Marxista, tanto en grado, en antigua licenciatura, como en posgrado, antes doctorado. Entre sus líneas de investigación se hallan capitalismo, economía mundial, imperialismo, crisis, planes de ajuste, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Unión Europea, desreglamentación, privatización, apertura, procesos de integración supraestatal, acuerdos de libre comercio, áreas económicas de América Latina, particularmente Chile, Unión Europea y España, publicando en los últimos años títulos como Las crisis capitalistas, junto a Jesús de Blas, Ajuste y subdesarrollo en la economía mundial actual, Las políticas de privatización en América Latina, El significado de los llamados procesos de integración en la economía mundial actual, referencia al caso chileno, o Crisis, ajuste y represión social en la Unión Europea, el papel de las privatizaciones, entre otros. Así que ahora, sin más demora, le doy la palabra a Joaquín Arriola. Muchas gracias. Aquí estamos de nuevo en la Facultad de Filosofía para hablar del marxismo y del comunismo. Y tenéis la suerte de poder contar con dos de los mejores economistas marxistas que hay en España en este momento. Lo cual no es mucho mérito, porque realmente somos muy pocos. Es decir, en esta mesa nos sobrarían un par de sillas para llenarla con los economistas marxistas que hay en la universidad en este momento. Que sea en una facultad de filosofía o en ámbitos siempre de filosofía donde se sigue discutiendo estos temas, quizá sirve para entender por qué ese esfuerzo por parte de la administración para hacer desaparecer la filosofía del pensum escolar, primero y después de las propias universidades, porque eso de pensar pues es realmente peligroso. Y en la práctica los economistas no marxistas, por ejemplo de la Unión Europea, hoy nos lo están demostrando con creces, que eso de pensar no va con ellos. Bien, desde un punto se trata de hablar del comunismo. Si el comunismo
lo entendemos como parte de la historia, pues tiene que tener, como todo en la historia, un nacimiento. Y el nacimiento del comunismo no puede estar más que en la sociedad que la precede, que es la sociedad capitalista. Por eso voy a dedicar casi todo el tiempo a hablar del capitalismo. El capitalismo es algo que, claro, como estamos viviendo digamos, ya en las últimas fases, en la fase ya de senilidad del mismo, muchas veces es difícil percibir lo que ha significado en la historia de la humanidad. Pero, dado que somos economistas, pues voy a dar algunos datos que puedan quizá ayudar a entender lo que significa esto. En la segunda mitad del siglo XVIII, a partir de los años 1750 en adelante, comienzan a cristalizar una serie de transformaciones en la sociedad y en la organización política que da lugar a lo que después conocemos con el nombre de modo de producción capitalista. ¿Qué significó esto? Pues para que lo entendamos voy a dar, ya digo, unas breves cifras. A mediados del siglo XVIII, la renta por habitante, es decir, la capacidad de consumo medio de cada habitante del planeta, medido en dólares, que en aquella época no existían, es un ejercicio que hacen algunos economistas como Angus Madison o Paul Bayroff, de cuantificar en términos económicos la historia de la humanidad. Pues bien, en dólares de 1960, es decir, pensemos dólares constantes, ¿qué se podía comprar con un dólar en 1960? Pues una comida, un menú de un día en un restaurante, un viaje a una ciudad que esté a menos de 100 kilómetros de distancia, eso costaba $1. Bien, pues a mediados del siglo XVIII, la capacidad de producir riqueza de la humanidad en su conjunto significaba un nivel de generación de valor que era aproximadamente de $185 del año 60. Hoy el nivel medio de renta en dólares de 1960 es de más de 3.500. Es decir, el enorme crecimiento de la productividad asociado con el desarrollo capitalista no tiene parangón en toda la historia de la humanidad. Es el resultado de un nivel de división del trabajo, de un proceso de organización del trabajo social, tanto en la sociedad como en las estructuras de poder, que en 200 años transforma radicalmente el espacio en el que los seres humanos, el espacio natural de los seres humanos, que es su historia. Es verdad también que ese enorme desarrollo de las fuerzas productivas, ese enorme desarrollo de la productividad, genera importantes escisiones. Veamos, en 1750, en lo que hoy llamamos el tercer mundo, entonces no existía el tercer mundo, es un producto del propio capitalismo, el nivel de renta por habitante, es decir, la capacidad de generación de riqueza media de cada persona, era de $188. Y en lo que hoy llamamos países desarrollados era de 182. Es decir, el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas era superior en lo que llamamos tercer mundo. Cuando comienza el proceso de colonización masiva capitalista, depredadora del tercer mundo, fundamentalmente y comienza con la colonización de la India, que eso sí es una colonización a sangre y fuego y no las anteriores, en ese momento es cuando se produce el freno en el desarrollo de las fuerzas productivas en el tercer mundo en su conjunto y en aquellas zonas más desarrolladas, en particular en Asia, porque se inscribe su proceso de desarrollo en el proceso de la división del trabajo organizada desde los centros de poder situados en Europa en ese momento. Y eso hace que hoy en día, de esos 3.500 euros de media de capacidad de generación de valor añadido, en lo que llamamos países desarrollados, el nivel es de 6.900 dólares. 6.900 dólares del año 60. Mientras que en el tercer mundo apenas es 1.200 dólares. Es decir,
En los países desarrollados, en relación a lo que había hace 200 años, la capacidad de satisfacer necesidades medias de la población, medido en términos de poder adquisitivo, se ha multiplicado por 37 veces. Mientras que en lo que hoy llamamos tercer mundo, solo se ha multiplicado 6 veces y media. Eso es el desarrollo. El desarrollo no es otra cosa que la capacidad de satisfacer necesidades y en esa misma medida de crear nuevas necesidades que son a su vez satisfechas. Primera contradicción es que el desarrollo capitalista genera una división del trabajo que excluye a importantes masas de población del mismo. La segunda contradicción, el segundo factor, que es el principal factor de antagonismo en el proceso de desarrollo capitalista, es la propia forma en que se organiza la división del trabajo bajo lo que denominamos la forma capitalista, que es la forma de mercado. La característica de la división del trabajo capitalista es que esta es organizada no ya por los países desarrollados, sino por aquellos que son propietarios de los medios de producción, organizan las estructuras de poder que reflejan la división entre propietarios y no propietarios que existen en la sociedad, y de esta forma, y mediante los procesos de sobra conocidos de creación, de expropiación de los bienes comunales, de los bienes comunes en el campo y la generación de una masa de población dispuesta a trabajar a través de a cambio de un salario, es decir, a través del mercado, pues se organiza la profundización en la división del trabajo y el crecimiento sostenido de la productividad. Ese antagonismo es condición necesaria del desarrollo de las fuerzas productivas, condición necesaria de la primera revolución industrial, cuyo elemento central no es la máquina de vapor, cuyo elemento central es la fábrica. La fábrica como el espacio en el que se ejecuta el trabajo asalariado, la división del trabajo organizada a través del mercado. Y ese antagonismo sigue siendo una necesidad real de la segunda revolución industrial, porque en el desarrollo de las fuerzas productivas, a finales del siglo XIX, pues ese nivel de capacidad de satisfacción de necesidades medido en términos monetarios, que 150 años antes, en 1750, decimos que era de 185 euros de media, a finales del siglo XIX solamente es todavía de unos 350-400 euros de media. Eso sí, 540 en los países desarrollados y solamente 175. Se ha producido un retroceso desde los 188 que había 150 años antes en el tercer mundo. Por tanto, es la segunda revolución industrial la que concentra en un periodo de tiempo que va desde la década de los 70 del siglo XIX hasta hasta los años 20 del siglo XX, una nueva vuelta de tuerca en el proceso de división del trabajo, de desarrollo de las fuerzas productivas, de cambio tecnológico, etc. Esa segunda revolución industrial, pues todo el mundo sabe, supone la sustitución del carbón por el petróleo como fuente de energía, el motor de explosión y por tanto el automóvil como medio de transporte, el teléfono como medio de comunicación, la industria química y los plásticos, que sustituye a la siderurgia y al hierro como sector industrial central de la revolución tecnológica, etc. Bien, esa segunda revolución industrial acelera todavía mucho más rápidamente las fuerzas productivas, de modo que el siglo XX, hasta cierto punto, representa no solamente una escala mayor de división del trabajo y de aumento de la productividad, sino también un cambio cualitativo en las formas de organización social. Algunos lo interpretan como un proceso, digamos, progresivo de transformación social en el que va
en el que esa masa de desposeídos de la propiedad, que son los trabajadores, que son en última instancia los que ejecutan el trabajo social y de esa forma transforman la naturaleza en bienes que satisfacen necesidades, es decir, en riqueza social, estos van adquiriendo espacios de participación, etc. Es decir, se presenta, hay una lectura de la historia capitalista como un proceso, digamos, de democratización progresiva. Sin embargo, lo que de alguna forma implícitamente se expresa en las grandes convulsiones que hay en la primera mitad del siglo XX es que esa segunda fase de desarrollo capitalista es también el inicio del agotamiento de esa forma de organización social, de esa forma de organización de la división del trabajo como fuente de desarrollo de la vida. ¿Y por qué? Porque en esa fase aparecen, por ejemplo, algunos de los elementos que el propio Marx considera que son elementos que anuncian la transición hacia una sociedad postcapitalista. ¿Cuáles son esos elementos? Pues el más significativo, por la importancia que tiene hoy en día, que más anota brevemente en el tomo tercero del Capital, es la sociedad por acciones. Con la sociedad por acciones, que comienza a desarrollarse, más la conoce, digamos, de forma masiva, una vez que Marx ha muerto, en los años 80 y 90 del siglo XIX, pero que ya en los años 70 ya tiene una cierta presencia. Ha sido importante también la sociedad por acciones en el desarrollo de la segunda revolución, de algunas de las ramas industriales centrales en la segunda revolución tecnológica. Supone, según Marx, que la oposición que es central en el antagonismo del modo de producción capitalista entre el propietario de los medios de producción y quienes ejecutan el trabajo comienza a disolverse de alguna forma. Según Marx, dice, con la sociedad por acciones, la concentración social de medios de producción y fuerzas de trabajo adquiere la forma de capital de la sociedad, por oposición al capital privado. La sociedad por acciones es la supresión del capital como propiedad privada dentro de los límites del mismo régimen capitalista de producción. Igualmente, Marx señala que el movimiento cooperativo tiene un papel parecido. La única diferencia es que en el movimiento cooperativo los propios trabajadores son a su vez los propios capitalistas, mientras que en la sociedad por acciones el propietario ya no es el que organiza el proceso de trabajo. Son gerentes que son a su vez asalariados de la empresa. Marx dice que estas formas de organización del capital, junto con el sistema de crédito, son la base fundamental para la gradual transformación de las empresas privadas capitalistas en sociedades anónimas capitalistas, como paso previo para la expropiación, dice él, de una forma más sencilla, que es más fácil expropiar una sociedad anónima que a un pequeño agricultor que produce en formas incluso precapitalistas. Es decir, el propio desarrollo de la forma societaria facilita el proceso de expropiación de la propiedad y abolir ese antagonismo central entre propietarios y no propietarios. Ahora bien, Marx lo que no llegó a... mientras que sí que llegó a ver la sociedad anónima, lo que no llegó a ver es otro elemento que se incorpora en el devenir de esa segunda revolución tecnológica, en esa segunda fase de división y de profundización de la división del trabajo, que es lo que de alguna forma hoy denominamos estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? Veamos, la contradicción que deriva
de la existencia de propietarios y no propietarios, la contradicción que deriva de organizar el proceso de trabajo social a través del mercado, es que se produce una escisión entre las necesidades y las decisiones colectivas necesarias para resolver esas necesidades, porque aparecen mediadas por el mercado y por la forma precio. De ahí la importancia de la primera parte del capital, que algunos quieren anular, en la distinción entre valores y precios. Cuando esa escisión sea superada, el objetivo del trabajo social deja de ser la ganancia capitalista y se convierte exclusivamente en satisfacer las necesidades y en generar de forma colectiva nuevas necesidades que a su vez puedan ser satisfechas. Eso es el desarrollo. Bien, en la relación capitalista el trabajo social se asigna a través del mercado, a través del denominado mercado de trabajo, donde los propietarios de medios los propietarios del capital, los propietarios de medios de producción, organizan la relación capitalista y contratan, organizan el trabajo social de la mayor parte de la población, excluida de la propiedad de los medios de producción y de los objetos de trabajo. Pero en eso que llamamos el estado de bienestar aparece una dimensión muy importante en los países de mayor desarrollo capitalista de organización del trabajo social, de una parte del trabajo social, directamente en función de la satisfacción de necesidades. Es decir, el sistema sanitario público o el sistema educativo se realiza una asignación de trabajo social. Como estamos todavía dentro de la sociedad capitalista, pues a esos trabajadores que realizan ese trabajo social se les paga un salario, pero se organizan no en función de la lógica de valorización del capital, no en función de la lógica del beneficio, sino en la lógica de forma colectiva, decidir que hay que satisfacer unas necesidades. ¿Cuáles? Las necesidades de salud de la población, las necesidades de formación, de educación de la población. Esos sectores de trabajo social eliminados de la relación capitalista directa, es decir, la organización de esas franjas importantes de trabajo social al margen de las reglas del mercado, prefiguran otra forma de organización de la división del trabajo como fase de transición hacia la sociedad comunista. Que recordemos, según Marx, la sociedad comunista es el momento en que ya la división del trabajo deja de ser necesaria porque manan ríos de leche y miel, bueno, manan ríos de objetos, porque el desarrollo de las fuerzas productivas es inimaginable todavía. Por tanto, ¿dónde están los principios comunistas en la sociedad capitalista? ¿Dónde están naciendo en la sociedad capitalista los elementos que prefiguran un orden social que cristalizará más adelante? En el trabajo organizado a través del Estado. Además, estamos asistiendo en este momento a una denominada tercera revolución industrial. La revolución denominada de las comunicaciones, en la que de alguna forma, donde pues el ciclo energético del petróleo se ha acabado, donde las industrias inmateriales sustituyen a la industria química como industria motora, frente a la segunda revolución industrial, donde las tecnologías, el teléfono deja de ser el medio de comunicación fundamental, aparece Internet, etc. Bueno, en esta tercera revolución industrial se nos anuncia algo que también llegó a intuir brevemente Marx, en este caso en el Grundrisse. Estamos llegando con esta tercera revolución industrial a un grado de desarrollo de las fuerzas productivas
en la que lo que aparece como pilar fundamental de la producción y de la riqueza, dice Marx, no es el desarrollo del individuo social, sino la fuerza productiva general. Con la tercera revolución industrial, el valor de cambio está dejando de ser la medida del valor de uso. Es decir, los precios están dejando de ser la medida de las necesidades. En la medida en que se desploma la producción fundada en el valor de cambio y el proceso de producción material inmediato se le quita la forma antagonista, estamos entrando en las condiciones materiales para que el capitalismo sea definitivamente desbordado por otra forma social. Obviamente faltan el elemento subjetivo en este proceso, pero las condiciones objetivas parecen estar dadas. Porque con esta tercera revolución industrial, sigo citando a Lord Grundrisse, parece que la creación de la riqueza social comienza a poder ser relativamente independiente del tiempo de trabajo empleado en ella. Es lo que algunas corrientes marxistas, esta cita la utilizan mucho, para hablar del knowledge social general, el general intellect, el conocimiento como fuerza productiva inmediata. El desarrollo de la división del trabajo ha disuelto el trabajo individual como fuerza productiva. Y solo el trabajo social en su dimensión general constituye un factor de desarrollo de las fuerzas productivas. Esta tesis, ya digo, es afirmada por sectores que se reclaman pues, del autonomismo, negrismo, etc. En esa medida yo lo comparto, pero creo que hay una diferencia fundamental. Quienes afirman que estamos llegando a esa fase, o que estamos viviendo ya esa fase en donde las condiciones objetivas impiden mantener la reproducción del sistema capitalista, plantean que el desarrollo de esa sociedad de transición, de esa sociedad socialista, hay que hacerlo allí donde se expresa el general intellect, es decir, en la sociedad civil. Algunos hablan incluso de tomar el poder sin tomar el Estado. Yo creo que esto es un contrasentido, porque lo que la fase anterior de desarrollo capitalista nos ha señalado y ha concretado en la forma de, vuelvo a decir, es el nombre que se le da habitualmente, el estado de bienestar, que no es que tenga mucho sentido el nombre, pero es como se conoce, es que es a través del Estado, a través de la organización del poder articulado capitalistamente o no capitalistamente, es decir, superando las relaciones capitalistas de organización del trabajo y del poder, cómo se puede organizar esa sociedad postcapitalista, esa sociedad socialista conduciente al comunismo. Porque es precisamente el Estado capitalista que aparece como una entidad de poder determinada por la sociedad civil, es cierto, pero es solamente en el Estado donde se puede expresar la emancipación de los individuos en tanto que ciudadanos. Y, por tanto, es solamente en el Estado formado por ciudadanos, ya no por representantes de grupos comunitarios, de familias, sino exclusivamente de individuos, donde se puede organizar la sociedad que supera el antagonismo capital-trabajo inherente al modo de producción capitalista.
Por tanto, lo que estoy reclamando es no solamente una crítica al Estado stalinista, sino una reflexión positiva en el proceso de desarrollo capitalista de lo que representan las formas de Estado limitadas de superación del modo de producción capitalista. Pero bueno, podemos entrar en ese tema en el debate posterior.